Quiero que si tienen Biblia a la mano, abran sus Biblias en Levítico 8. Yo voy a ir saltando en algunos de los versículos, pero les queda a ustedes como tarea que lean Levítico 8. En Levítico 8 nos relata cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos. Pero el Dios en Éxodo 19 hace un llamado y le dice a su pueblo que ellos serían ese pueblo escogido, un pueblo de sacerdotes y que serían un especial tesoro para él. Entonces podemos pensar que nosotros también somos llamados a eso. En el Nuevo Testamento nos habla un poquito de eso. Ya ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero algo que quiero que recordemos es que este llamado, este ser apartados, es un estilo de vida. Es un estilo de vida continuo para nosotros, es un estilo de vida. Yo escuché lo que ustedes estuvieron estudiando ayer y es un estilo de vida de santidad. Ayer les llamaban a la santidad y es un estilo de vida de santidad, devoción y disposición para dar honra a Dios en lo que hacemos. Y como decíamos, el consagrarse es separarse de lo impuro. Entonces vámonos a Levítico 8. Y Levítico 8 en el versículo 6 nos dice que Moisés tomó a Aarón y a sus hijos y los hizo acercarse. ¿Y qué fue lo primero que hizo con ellos? Ayúdenme. Los lavó con agua. Los lavó con agua. Y este es el primer punto cuando estamos hablando de consagración, que es lavarnos. Y David sí que tenía esto claro. David, el salmista, el rey, en el Salmo 51:2 le dice al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros somos privilegiados porque la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos lava. Pero este lavado que hacía Moisés con Aarón y sus hijos era para quitar todo lo impuro. Y vamos a Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y esto sí que es importante, porque cuando está hablando de purificar nuestro corazón, creo que también tiene que ver con purificar nuestra mente. Y dice, su lealtad está dividida. Ustedes tienen un pedazo entre Dios y el mundo. Y cuando nosotros somos llamados a ser consagrados, el Señor nos está diciendo, quiero que su mente y su corazón sea para mí. Pero en este de ser lavados, quiero que nos vayamos un poquito más con lo que dice Romanos 12:2. Y yo sé que ustedes todos lo conocen, pero voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Y dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo escuchaba cuando Luis Carlos estaba orando y sé que ayer les hablaron acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo escuchar realmente la voluntad de Dios para mi vida? Cuando tomo la decisión de que mi mente sea transformada. Entonces, en este primer punto de lavar, vamos a pensar en eso, en lavar nuestra mente, en limpiar nuestra mente, en cuidar lo que estamos haciendo con nuestra mente. Diariamente estamos muy bombardeados de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Todos nuestros sentidos
están siendo bombardeados. Y todo eso entra a nuestra mente, hasta lo que olemos, entra a nuestra mente. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Dios transforme nuestra manera de pensar, pero en Filipenses 4:8 nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello en lo cual hay virtud, todo lo que es digno de alabanza. Y el primer llamado que en esta mañana nos hace la palabra de Dios es lavémonos, lavemos nuestra mente, tomemos la decisión de lavar nuestra mente de todo aquello que nos aparta de Dios, de todo aquello que nos aleja de Dios. Vámonos al versículo 7. ¿Qué hizo después de que los lavó? ¿Qué hizo Moisés? Otra persona diferente, alguien que no haya Y hablado esta puso mañana. sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Muy bien, dice, le vistió. Entonces, primero nos bañamos y luego nos vestimos. Ese es nuestro proceso normal en las mañanas. Nos bañamos y nos vestimos. Y fue lo mismo que hizo Moisés con estos hombres que estaban siendo apartados para el servicio. Aarón y sus hijos estaban siendo apartados para el servicio, para ser sacerdotes. Y todos conocemos el pasaje en Efesios 6 que dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Quién lo tiene ahí en su memoria o quién rápidamente ya lo encontró? Efesios 6:11. Para que estén firmes y puedan resistir las acechanzas del enemigo. Para que estén firmes y podamos rechazar las acechanzas de Satanás. Vamos a ser confrontados por Satanás, vamos a ser atacados por Satanás, pero nos dice, vístanse de la armadura para que puedan estar firmes. Y dentro de la consagración viene eso, el vestirnos con la armadura de Dios. Y luego dice, ¿cuáles son esas partes de la armadura? Entonces, la primera parte es, yo lo puse un poquito en un lenguaje más moderno, pero el primero es el cinturón de la verdad. ¿Qué hace un cinturón? Hombres, ustedes a veces usan más el cinturón que nosotras las mujeres, pero ¿qué hace el cinturón? Sostiene el pantalón. Muy bien, sostiene el pantalón. Y lo que nos está diciendo acá es que la verdad sostenga todo lo que nosotros somos. Que la verdad sostenga nuestra vida, que su sí sea sí. ¿Qué había en el cinturón de los soldados? La espada. ¿Sostenía la espada? La espada. Y la espada es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad sostiene lo que nosotros somos. Si se les caía el cinturón, quedaban sin nada de protección en la parte inferior. Y la parte inferior en el hombre es lo que da vida. Y cuando dice que el cinturón de la verdad y sostenía la espada, es que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y luego dice cinturón de la verdad que cubría la parte inferior, pero viene lo que cubría la parte superior, que era la coraza de justicia. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. La forma como nosotros somos hechos justos es por Jesucristo. Y cuando habla de la coraza de justicia, no somos nosotros, es porque el Señor nos ha hecho justos a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces tenemos el cinturón de la verdad,
la coraza de justicia. Y luego, ¿qué dice? ¿Quién tiene ya allí abierto Efesios 6? Y cálcense los pies con el Calzado. apresto del evangelio. Muy bien, entonces el calzado, los zapatos. ¿Y qué nos llama con esto? Proclamen el evangelio, pero el evangelio de la paz, el evangelio que es Jesucristo. En esa época los soldados romanos llevaban la pax romana, la paz romana, y hoy el Señor nos dice a nosotros, listo, coloques el cinturón de la verdad, que eso sí sea así, la coraza de justicia, porque Jesucristo nos ha hecho justos, pero usted lleve a otros el evangelio de la paz. Y luego nos dice, tome el escudo de la fe, la fidelidad, para que pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Van a venir dardos de fuego y lo único que puede apagarlos es la fe. La fe no en nosotros mismos. El mundo en este tiempo nos dice, cree en ti mismo, tú puedes, ánimo, fuerza. Y aquí lo que dice la palabra de Dios es que lo que apaga los dardos del maligno es la fe en Jesucristo, porque solo en Jesucristo hay salvación. Y viene con la siguiente, que es el casco de la salvación. Recordemos que nosotros estamos seguros en Jesucristo, pero esta salvación es para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. ¿Y cuál es el último? Que ya lo mencionamos. La espada del evangelio. La espada, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar cómo consagrarnos? ¿Dónde vamos a encontrar cómo realmente ser apartados? Únicamente en la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar cómo vivir vidas que den gloria a Dios? Únicamente en la palabra de Dios. Entonces llevamos dos cosas que hacer. ¿Cuál fue la primera? Lavarse. Lavarse, muy bien. ¿Cuál fue la segunda? Vestirse. Vestirnos con la armadura. Entonces, lavar, limpiar nuestra mente, vestirnos con la armadura. Y luego vámonos, por favor, al versículo 12, allí en Levítico. Cuéntenme qué dice el versículo 12. ¿Qué hace? No me lean el versículo, sino qué hace Moisés. Derramar el aceite de la unción. Lo unge, lo unge. Y nosotros, yo sé que ustedes están haciendo un estudio de hechos en la noche. Y cuando nosotros estamos hablando en el Nuevo Testamento de la unción, ¿de qué estamos hablando, pastor? De la llenura del Espíritu Santo. De la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras mentes y nuestros corazones. Pero 1 Corintios 6:11 nos dice algo y me pareció muy interesante porque cuando estamos hablando de ser ungidos, también estamos hablando acerca de algo que ustedes vieron ayer. Dice 1 Corintios 6:11, algunos de ustedes eran antes así. Y cuando leemos el pasaje dice que estaban en inmundicia, perdónenme un momentico, que estaban en inmundicia, que estaban en adulterio, que estaban en pecado, que estaban en muchas cosas. Y luego les dice allí en el versículo en Corintios, pero ustedes fueron limpiados. Lo primero que vimos en esta mañana, fueron limpiados, fueron lavados. Dice, fueron hechos santos. Cuando estamos hablando de unción, también habla de santidad. Fueron hechos justos.
Fueron limpiados, hechos santos, hechos justos al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando estamos hablando de consagrar, estamos hablando de limpiar, de lavar, de vestirnos, pero también de recordar que somos llenos del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. Nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, ese vivir día a día llenos del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Y en Primera de Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión adquirida por Dios. ¿Pero para qué? ¿Cómo termina allí Primera de Pedro 2:9? ¿Qué nos dice? Para que anunciéis las virtudes de su gloria. Miren cómo la armadura de Dios usamos el calzado. Y aquí nos dice para que vayan y muestren la armadura, para que vayan y muestren las maravillas de Dios, lo que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros somos consagrados, no es para que digamos, mírenme, aquí estoy yo. Somos consagrados para que los demás vean a Cristo en nosotros. Y nosotros somos consagrados, somos hechos santos para mostrar los actos de bondad de Dios. ¿Y cómo muestro yo los actos de bondad de Dios? El fruto del Espíritu, una de sus componentes es bondad. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo puedo ir y ser bondadoso con otros. Y que esto sea parte de esa llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Y en este hay algo que quiero y es recordar siempre tener un corazón agradecido. Es más fácil quejarse, muchísimo más fácil quejarse, pero cuando yo cuento las bondades de Dios, estoy siendo agradecida. Y el último que ustedes lo tienen como tarea, leen ahí en Levítico, es del versículo 22 al 25, y lo que hizo fue que los consagró, y los consagró con sangre. Y lo que hizo Moisés fue que puso sangre en la oreja, en su lóbulo derecho, en su dedo gordo de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y de esta manera los consagró. Y cuando estamos hablando del lóbulo derecho de la oreja, estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Es muy fácil escuchar muchas voces, pero cuando nosotros estamos consagrados, vamos a escuchar la voz de Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando estábamos orando, el pastor Jonathan estaba orando y se tocó sus ojos, sus oídos y su boca. Que lo que escuchemos sea la voz de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, entonces que nuestros oídos estén consagrados para Dios. Las manos, el dedo significa nuestras acciones, que lo que hagamos dé gloria a nuestro Señor. Y el pie, del dedo pulgar del pie derecho, que nuestro caminar día a día dé la gloria a nuestro Señor. Y algo ya para terminar, algo que quiero que tengamos en cuenta es que en la época del Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos fueron escogidos por Dios. Hoy, cuando Dios nos habla a nosotros de ser consagrados, es una decisión intencional. Es algo intencional, no es que Dios lo hace por mí, no, es que yo me consagro a Dios. Cuando yo oro y digo, Dios, aquí estoy, yo me consagro a ti. Y Romanos 12:2 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, cuando había un sacrificio, los sacrificios eran muertos. El animal moría. Pero aquí el Señor nos está diciendo, preséntate como un sacrificio vivo.
que cada día tú te puedas limpiar, te puedas vestir, te unjas con el Espíritu Santo, te consagres a mí vivo, porque tú estás vivo y tu vida tiene que ser un reflejo de lo que es Dios para ti. Significa que debe ser una dedicación día a día. No es que yo lo hice el domingo y me espero hasta el próximo domingo. Día a día. Esta es una semanita al año, pero el año tiene 365 días. Entonces, que mi consagración a Dios sea cada día, cada mañana, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis acciones. Y el versículo termina diciendo que sea un culto racional, que sea mi mente gobernando, el Señor gobernando mi mente, pero también que mi consagración a Dios sea una decisión personal. Día a día, algo racional, no por mis emociones, sino racional, realmente racional. ¿Fácil? No, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Limpiarnos, vestirnos, ser ungidos y finalmente consagrarnos para nuestro Señor de manera racional. Pastor.